Muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase número 8, donde vamos a hablar sobre también los instrumentos de recolección de datos, el diseño y la validación. Ya habíamos hablado en la clase pasada también sobre las técnicas de recolección de datos en investigación cualitativa. Ahora vamos a hablar netamente de los instrumentos de recolección. Ya también la estructura de los instrumentos, cómo se construyen estos ítems, el pilotaje, y también va a haber lectura de casos sobre la recolección de datos tanto en investigación cuantitativa como en investigación cualitativa. Bien, vamos a compartir. Vamos a empezar en nuestra clase 8 para recordar lo que habíamos visto tanto en la clase 7 de las técnicas de recolección de datos, la diferencia que hay entre método, técnica e instrumentos.
Muy bien, ahí hemos visto las diferencias entre técnica, instrumento y método. Pero también vamos a trabajar los métodos de recolección de datos de la investigación con enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Entramos a donde se encuentran las clases y vamos a ingresar al instrumento de recolección de datos. Bien. Instrumentos de recolección de datos, diseño y validación, estructura de instrumentos, construcción de ítems y pilotaje, criterios éticos en su aplicación. Objetivo, conocer y diferenciar los instrumentos de recolección de datos. Ya lo habíamos visto anteriormente cómo es este proceso de recolección de datos, pero ahora tenemos que diferenciar estos instrumentos. Hemos visto las técnicas, pero ahora hay que ver los instrumentos. Definición de instrumento de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es una herramienta que permite captar, medir o observar variables de interés para una investigación. Ya lo habían comentado, puede ser físico o digital, pero debe estar alineado con los objetivos y diseño metodológico del estudio de lo que se está investigando. Tenemos ejemplos comunes como el cuestionario, que son encuestas estructuradas o semiestructuradas. Ahí tendríamos la técnica, la encuesta y su instrumento, el cuestionario, las guías de entrevista, que vendría a ser de la técnica de la observación, también igual la lista de cotejos. Un ratito. A ver. Bien, vamos acá. Volvemos a repetir. El cuestionario es el instrumento, la encuesta es la técnica, guías de entrevistas es el instrumento y la observación es la técnica, igual que la lista de cotejo. Las pruebas estandarizadas vendría a ser la técnica y la escala de actitudes Likert, diferencial, semántico vendrían a ser los instrumentos. El diseño de un instrumento, ¿cómo yo puedo diseñar? Ya diferencia las técnicas tanto para la investigación cuantitativa como para cualitativa, pero ¿cuál es el diseño de un instrumento? El diseño implica planificar y estructurar el contenido, formato y procedimiento de aplicación de instrumentos. Requiere definir variables e indicadores. Por ejemplo, si la variable es creatividad, un indicador podría ser fluidez de ideas. Segundo, seleccionar el tipo de instrumentos que están dentro de la entrevista, encuesta, observación, ¿no? Podría ser de la entrevista un cuestionario, de la encuesta puede ser la escala de Likert, un formulario, de la observación una guía. Redactar ítems o reactivos claros, relevantes y sin ambigüedad. Determinar la escala de medición, que puede ser nominal, ordinal, de intervalo, de razón, etc. Y elaborar el formato, orden lógico, instrucciones precisas, lenguaje adecuado de la población. Ya en el curso de investigación 2 se verá más a profundidad la elaboración de instrumentos. Pasamos a su validación. La validación es un proceso de verificar que el instrumento mide lo que se propone medir. Eso le da la validez. Y lo hace de manera consistente, que eso le va a dar la confiabilidad. Existen varias formas. Tenemos la validez de contenido. Para eso mi instrumento va a ser revisado por expertos que juzgan la pertinencia y claridad de los ítems. También va a ser por la validez de constructo, análisis estadístico para confirmar la estructura teórica del instrumento. Validez de criterio, comparación con otra medida ya validada. La confiabilidad me lo va a dar el alfa de Combach, la prueba de test y retest, es dependiendo qué es lo que yo quiero evaluar. Mide la consistencia interna y mide la estabilidad del tiempo.
En estos diseños de instrumentos de investigación cuantitativos tenemos modelos y formatos. En la investigación cuantitativa, el instrumento debe permitir medir variables de forma objetiva, sistemática y numérica, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis de estudio. Su diseño implica definir con precisión qué se quiere medir, cómo se formularán los ítems y cómo se registrarán las respuestas. Tenemos pasos para el diseño de instrumento. Primero, yo tengo que definir la variable y sus dimensiones de mi investigación. Después, en la acción clave vendría a ser identificar la variable de estudio, las subdimensiones e indicadores. Yo tengo que tener esta información para poder elaborar mi diseño, o sea, mi instrumento, para poder elaborar o diseñar. La variable, en este caso podría ser creatividad, las dimensiones fluidez, originalidad y flexibilidad. Siguiente, seleccionar el tipo de instrumento que yo voy a trabajar. Ahora yo voy a escoger entre el cuestionario, escala, una prueba objetiva. Recuerda que mi instrumento, en este caso, mi técnica, referente a mi enfoque, a mi diseño y a mi tipo de investigación. De manera cuantitativa tendría que trabajar a través de una escala de Likert de 5 puntos porque está hablando de la creatividad. Ya, redactar el ítems. ¿Cómo voy a redactar este enunciado? Que tiene que tener frases claras, unidimensionales, sin ambigüedad, que no me genere confusión. Ejemplo, cuando actúo suelo encontrar varias formas distintas de expresar una emoción, como ítem, ¿no? Y después viene a restablecer la escala de medición, que puede ser de manera nominal, ordinal, de intervalo o de razón. En este caso, la escala ordinal es 1, nunca, 2, rara vez, 3, algunas veces, 4, frecuentemente, 5, siempre, dependiendo cómo lo voy a trabajar. Y la elaboración del formato, instrucciones, datos generales, disposición de preguntas que van a ir en mi instrumento. Instrucciones iniciales, claras y bloques por dimensión. Ahora, validar y pilotear. Tiene que haber una revisión de expertos y una prueba piloto con cálculo de confiabilidad. Para eso utilizamos el alfa de Cronbach. Ahora tenemos modelo de formato para un cuestionario cuantitativo. El encabezado, ¿no? Podría ser título de instrumento. ¿Cómo se va a llamar mi cuestionario? El objetivo general del cuestionario, qué es lo que va a medir, qué información quiero, qué recolección de datos quiero, las instrucciones para el participante y los datos sociodemográficos, no tiene que ver la edad, el género, el semestre, etc. Ejemplo, escala tipo Likert para medir creatividad en estudiantes universitarios. Mi título, cuestionario sobre creatividad en artes escénicas. Esa es mi investigación. ¿Qué necesito? Yo necesito evaluar los niveles de creatividad o medir, ¿no? En estudiantes de teatro a partir de sus conductas observables. Doy las instrucciones. Marque con una X la opción que mejor describa su experiencia. Acabo es una escala de Likert para ir, en este caso, a través de 1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 frecuentemente, 5, etcétera. Tipo de cuestionario sobre creatividad en artes escénicas, ¿no? O escala de Likert. Evaluar los niveles de creatividad en estudiantes de teatro a partir de sus conductas observables. Instrucciones. Marque con una X la opción que mejor describa su experiencia. He puesto en la escala 1, 2, 3, 4, 5 y cada uno con un significado. Nunca, rara vez, alguna vez. Por ejemplo, tenemos fluidez. ¿Se acuerdan de las dimensiones? Ya tenemos nuestra variable. ¿Cuál vendría a ser? Creatividad. Y las dimensiones, fluidez, originalidad, flexibilidad, ¿no? Acá en la fluidez dice, propongo varias ideas cuando improviso en clase. Nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente, siempre. También que tenga que ver con la fluidez, encuentro rápidamente soluciones creativas a problemas escénicos. No podría ser fluidez, tiene que ser otra dimensión.
Sí, 5, ¿no? Si es que estoy dentro del área, pero si no, rara vez, si tengo temor, si no me expreso. Originalidad. Mis propuestas teatrales suelen ser diferentes a las de mis compañeros. Nunca, rara vez, alguna vez, etcétera. Flexibilidad. Me adapto a cambios de guión o dirección con facilidad. Y aquí tenemos un modelo de un cuestionario sobre creatividad, sobre un instrumento, ¿no? La técnica será la encuesta. Modelo para prueba objetiva. Opción múltiple. Título. Prueba de conocimiento sobre técnicas teatrales. Objetivo. Evaluar el dominio conceptual en técnicas teatrales modernas. Instrucciones. Seleccione la alternativa correcta. Solo una respuesta va en variantes mayormente para marcar, ¿no? ¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece a Bertolt Brecht? El método Stanislavski, el distanciamiento, el sistema Laban, teatro físico y el ECOP. En este caso sería el distanciamiento, ¿no? En la teoría de Laban, la categoría peso hace referencia a la intensidad del movimiento, la altura de la postura, el ritmo y tiempo, espacio escénico. Entonces, esto nos permite, como es un cuestionario o una prueba objetiva de opción múltiple, nos permite medir los conocimientos sobre técnicas teatrales. Para eso sirven los instrumentos. Voy recolectando. Ahora también tiene su validación. La validez del contenido. Tienen que ver revisión por expertos para confirmar que los ítems son pertinentes y claros. Tiene que haber una validez de constructo. El análisis estadístico, una confiabilidad que es la alfa de Cronbach para coexistencia interna, TR3 para la estabilidad, el ejemplo del cálculo, cómo tendría que darse. Y las recomendaciones finales, ¿no? Evitar preguntas ambiguas a la elaboración de nuestro cuestionario o nuestra prueba que tenga que ver con opción múltiple. Perfecto, acá tienes 3 plantillas listas para usar en clase o investigación cuantitativa con un formato claro que tus estudiantes solo tendrán que personalizar con su tema. Acá está, ¿ves? La plantilla de la escala tipo Likert, donde tenemos nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente, siempre. Tenemos la plantilla de la prueba objetiva, que ya habíamos visto el ejemplo anteriormente. El ítem, la pregunta y las respuestas. La plantilla de la lista de cotejo, también el título del instrumento que vamos a trabajar, el objetivo y las instrucciones. Mayormente sería una lista de instrumentos, es la lista de cotejo, pero mi técnica sería la observación, ¿no? Ahora pasamos a la investigación cualitativa, pues son instrumentos y técnicas de la investigación cuantitativa. Los instrumentos no buscan medir variables en la investigación cualitativa, sino profundizar en la comprensión de fenómenos, significados, experiencias y percepciones. Si yo voy a hacer algún instrumento, necesito que las preguntas sean abiertas, se muestren más en la guía de observación, un anecdotario, un registro de interacciones, ya que también el enfoque es flexible y adaptativo, ya que es una investigación cualitativa, no de medición de números. Pasos para diseñar el instrumento en una investigación cualitativa. Igual, definir el propósito, seleccionar el tipo de instrumento, elaborar categorías o temas, redactar preguntas sobre temas de observación, diseñar el formato de registro y la validación. Cuando dice definir el propósito, determina qué se quiere comprender o explorar, porque es cuantitativo, no voy a medir nada. Entonces comprende cómo la dramatización influye en la creatividad de estudiantes de teatro. Selecciono el tipo de instrumento según mi investigación. Entrevista semiestructurada. Recuerdan que no puedo trabajar con preguntas con respuesta cerrada o opción múltiple, etcétera, ¿no? Guía de observación, grupo focal, análisis documental y el ejemplo es la entrevista semiestructurada en estudiantes y docentes. Elaborar categorías o temas, basarse en el marco teórico en el hallazgo preliminar, categorías técnicas teatrales, improvisación, trabajo en grupo. Redactar preguntas o criterios. Si es una entrevista semiestructurada, las preguntas son abiertas, claras y neutrales, ¿no? El ejemplo que yo podría empezar es: cuéntame una experiencia en la que improvisa
en la que improvisar te ayudó a crear algo nuevo en clase. Diseñar el formato de registro, estructura para anotar respuestas, comportamientos o comentarios. Tabla de observación o cuadernos de campo. Y la validación tiene que ver más con un juicio de expertos para revisar la pertinencia y la claridad del instrumento elaborado. Acá tenemos una guía de una entrevista semi-estructurada, ¿no? Vamos a colocar el título del instrumento, que vendría a ser cuestionario de preguntas abiertas. El objetivo es profundizar en las experiencias y percepciones sobre, etcétera, en el tema que tenga que estudiar. Instrucciones para el entrevistado, formular las preguntas de orden flexible, adaptando la conversación según la respuesta del participante, código, edad, rol, la categoría. Si nosotros no trabajamos una variable, acá trabajamos una categoría, un tema, creatividad, dramatización y colaboración, que tiene también sus dimensiones, ¿no? En este caso, sus subcategorías. Estamos hablando de la investigación cualitativa. La pregunta guía que tengo que hacer y las posibles respuestas o repreguntas, ¿ya? Una guía de observación, ya que mi técnica es una observación participante, objetivo, registrar comportamientos, interacciones o situaciones relacionadas, tipo de observación participante, no participante, también la categoría que me muestra participación, interacción, creatividad, tipos de indicadores, sí o no, las notas de la evidencia, formato para grupo focal, datos en la sección, tema de discusión, experiencia creativa, rol de la dramatización, trabajo en equipo, la validación de los instrumentos cualitativos, aunque la validación de los cualitativos es menos estadística que en lo cuantitativo, es importante el juicio de expertos, el pilotaje y la credibilidad. También la construcción de ítems, ¿no? Los ítems son las preguntas, afirmaciones o reactivos que componen el instrumento de la recolección de datos. Su redacción y estructura son clave para la validez y confiabilidad de la medición. También tenemos los pasos para construir un ítem: definir el objeto de la medición, elegir el tipo de ítem, si es cerrado o abierto dentro de la entrevista, del cuestionario, de la prueba, etc. Redactar con claridad y precisión, alinear con las escalas de medición, evitar sesgos y dobles preguntas. Ahora el pilotaje es la aplicación preliminar del instrumento a un grupo reducido de personas con características similares a la muestra final. En el objetivo, como es una investigación cualitativa, es detectar errores, ambigüedades o problemas de interpretación antes de la aplicación definitiva. Etapas de pilotaje: seleccionar la muestra piloto, quienes van a ser los que van a ser entrevistados o que van a pasar la prueba, etc. Aplicar el instrumento, recoger la retroalimentación, analizar los resultados y ajustar el instrumento según hallazgos. También hay criterios éticos en la aplicación de todo instrumento, ¿no? De todo proceso para recolectar datos, que se deben cumplir estos principios éticos, ¿no? Consentimiento informado. Si yo estoy haciendo una entrevista con alguien, mi muestra, sea en el enfoque cuantitativo o cualitativo, debe saber que está siendo grabado o la información que me está dando va a estar en una investigación. Eso es importante. La confidencialidad y el anonimato. La información que me da sobre el tema está con fines académicos, pero hay una confidencialidad y anonimato por resguardo de la persona que ha trabajado con uno, ¿no? En investigación. La voluntariedad, la participación debe ser libre, sin presiones ni correcciones, respetar a los derechos y retirarse de cualquier momento. También el respeto y no daño, tener mucho cuidado con las preguntas, no ser ofensivas ni invasivas, uso responsable de la información que se obtiene. También tenemos una construcción de ítems, pilotaje, criterios éticos, ¿no? Construcción de ítems, ya habíamos hablado que tiene que ver definir variables, indicadores, seleccionar tipos de ítems, si abierto o cerrado, redactar claro y preciso, alinear con la escala de medición, evitar ambigüedad, etc.
También tenemos el pilotaje, seleccionar la muestra piloto, quién lo que se va a hacer, aplicar lo que se le va a aplicar este instrumento que se ha elaborado. Y los criterios éticos, ¿no? El consentimiento informado, que la persona sepa que sienta siendo parte de esa investigación, como un proceso, en este caso, de validación de sus instrumentos. Bien, muchas gracias. Ves la tarea que está en la sección de tareas. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.